Bien, buenos días. Dicen que el silencio forma parte también de la comunicación. Así que vamos a mientras se terminan de sentar, voy a empezar presentándome. Me llamo Luis Alarcón, soy de aquí de Barcelona y trabajo en un ministerio juvenil, sobre todo con adolescentes. Y ese ministerio empezó en Barcelona, bueno, concretamente en Girona, en el 2007. Luego, más tarde en Barcelona, en el 2009. Y os voy a hablar... sí, ese soy yo con gafas. Se me rompieron el otro día. Y no fue un petardo, ¿eh? Se me rompieron porque soy así de manitas. Os voy a explicar un poco el ministerio donde trabajo brevemente, porque creo que es un ministerio... tremendamente impactante, sobre todo en los jóvenes. Y digo impactante porque cuando pensamos en jóvenes, normalmente pensamos hasta los 12 años y luego en los 12 años en adelante esperamos que su proceso madurativo les arregle y continúen donde tienen que continuar, en la iglesia o estudiando o haciendo cosas, pero sin embargo la realidad es que cuando llega la adolescencia es una edad muy complicada, donde, bueno, complicada porque hay un cambio también físico en la forma de pensar, en las hormonas, en cambios fisiológicos, hay una nueva manera de relacionarse con los adultos. Entonces, el Ministerio de Young Life es un ministerio que trabaja precisamente con niños, pero sobre todo con adolescentes aquí en Barcelona. Y es una edad que a mí me fascina y me encanta. Me encanta porque la adolescencia es un momento donde todo es posible. De hecho, hay un constructo mental que para un adolescente normalmente es soy invencible. Si pensáis un poco en vuestra infancia y sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no recordáis que todo era posible? Podéis hacer cosas que dices, ¡wow! Que por eso a veces se corre el peligro de caer en las drogas, porque eso a mí no me va a pasar, tener un embarazo no planificado porque eso le pasará a otra, tener conductas de riesgo porque yo puedo saltar de un sitio a otro sin caerme y luego se caen. O sea, a veces la adolescencia, o al menos la de muchos, ha sido así, ¿no? De vivir la explosividad. Pues Young Life Barcelona lo que hace es trabajar con adolescentes y si pasamos a la siguiente diapositiva, es una organización que empezó en Estados Unidos en 1941, ya hace muchos años, y durante ese tiempo fue todo provocado por un pastor que veía como los jóvenes de su iglesia se iban y no venían. Entonces, en lugar de hacer cosas para volverlos a traer a la iglesia, lo que hacía él era salir e iba a buscarlos. Entonces, donde se reunían los jóvenes, iba él y entonces creaba un puente, una relación, contacto. Y a partir de ese momento pues empezaba a generar unos puentes donde luego compartía el mensaje del Evangelio. Estamos en los 5 continentes, en más de 100 países. Venezuela, por ejemplo, es uno de ellos. Y hay más de 4.000 personas que trabajan en el staff y más de 40.000 voluntarios. En Barcelona, bueno, ya os digo que si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que nosotros tratamos es de hacer actividades que promuevan la educación y el trabajo integral del joven, ¿vale? Trabajamos en institutos, trabajamos en lugares donde se requiere una ayuda o una asistencia mucho más personalizada e integral del joven. Y eso nos permite no solo conocer la realidad juvenil, sino también trabajar con todo su entorno, ya sea académico o ya sea familiar, ¿vale? Intentamos abarcar lo máximo posible. Hay una metodología, para esto hay una metodología de trabajo y la metodología es la siguiente. Si pasamos a la diapositiva, le llamamos las 4 Cs. La primera es trabajo de contacto. El trabajo de contacto es presentarnos donde están los jóvenes. Marc Fontanet y yo estamos prácticamente todos los días en institutos y allí nos hacemos visibles. Nos presentamos, hacemos actividades deportivas, hacemos propuestas de extraescolares, salimos con ellos fuera del instituto, generamos un puente de relación,
¿vale? Eso es lo más importante. ¿Y por qué? Bueno, el Evangelio de Juan, en el versículo 14 del capítulo 1, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? De alguna manera, ese texto, que aunque evoca un poco el Antiguo Testamento, donde Dios se manifestaba, ¿no?, a través de la nube en el tabernáculo, viene a decir que ahora mismo, en ese momento donde Jesús se hizo presente en medio de la realidad cotidiana de los seres humanos, se mostró. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, pues hacernos carne, hacernos visible en medio de las situaciones donde se encuentran los chavales, ya sea en el instituto o ya sea en otros contextos, ¿no? Una vez hemos creado ese puente de relación, pues tenemos nuestras actividades, le llamamos quedada, no le llamamos club, pero para que pero como tiene que rimar con las 4 Cs, pues ya es un club. Y aquí tenemos una actividad donde hay proclamación del Evangelio. Utilizamos un lenguaje fuera de lo que es el argot o lo que solemos escuchar mucho en las iglesias, sino hacemos un lenguaje mucho más sencillo y accesible para ellos. Y luego tenemos campamentos. Y aprovecho para deciros que si tenéis jóvenes de entre 12 y 17 años, el del 31 de julio al 6 de agosto tendremos nuestro campamento. En ese tiempo hay también lo mismo, todo aquello que le hemos podido hablar al joven sobre la realidad de Dios, es un tiempo donde va a poder experimentarlo, donde va a poder vivirlo, donde se le va a explicar el Evangelio de forma progresiva, donde se le va a retar a pensar de forma diferente. Y el último, pues bueno, si todo ese círculo se ha hecho bien y Dios evidentemente ha trabajado en la vida de esa persona, le hacemos el discipulado, ¿no? Lo bueno de todo esto es que cada voluntario de los que forman Young Life es el puente natural para que ese joven, una vez ha creído en Dios, venga a la iglesia. Y por eso es un ministerio tremendamente relevante, porque primero nos hacemos presente donde los chavales están. Por poneros un ejemplo, en Castelldefels, que es la ciudad donde vivo, hay una zona donde hay aparatos para hacer calistenia, crossfit, cross-train, bueno, sabéis, ¿no?, un poco de qué va todo esto. Es hacer gimnasia ahí en la calle. Pues yo voy allí y me presento y les invito a hacer una clase de lo que sea, de calistenia, de pilates. No les digo pilates porque pilates no tiene buena fama, pero sí que les digo, bueno, vamos a hacer algo de ejercicio. Y mientras consumen, porque la gente que está normalmente en estos sitios está consumiendo, pues hay algunos que te hacen caso y hacen contigo y tú estableces un puente, ¿no? Y Dios mediante, y esa es mi oración, que el Señor me permita crear un grupo y una zona de allí para poder desarrollarla y compartir el mensaje del Evangelio con todos los jóvenes que hay en esa zona. Muy bien, bueno, pues esto es Young Life. Es un ministerio donde se te invita a ser misionero en tu propia ciudad. Si tenéis algún interés y os gustaría decir, bueno, ¿cómo trabajáis con jóvenes? Solo te podría decir, ven y ve. Porque así como con Marc, que estoy prácticamente todos los días con él en el instituto, son momentos realmente revolucionarios porque ves la realidad juvenil en primera instancia y en segundo lugar porque te reafirma en la fe, te afianza más en el amor hacia los demás y en el trabajo de compartir el mensaje del Evangelio y hacer discípulos. Muy bien, pues esto es Young Life. Pasamos de diapositiva porque de lo que yo os quiero hablar ahora mismo es de las creencias. ¿Qué creemos, no? Y diréis, bueno, vale, ¿credo? No voy a hablar de credo. ¿De doctrina? No voy a hablar de doctrina. Entonces, ¿de qué creencias nos vas a hablar, Luis? Mira, voy a empezar contando una historia. La historia es muy sencilla, pero es tremendamente gráfica. Sabéis que las aves normalmente ponen los huevos en el nido, y el nido está encima de las ramas de los árboles, normalmente. Pero hubo una ocasión que
en un momento determinado el viento tiró uno de los huevos. Si pasamos la diapositiva, y cayó, pero cayó en un sitio afortunadamente bueno. Es decir, si pasamos la diapositiva, cayó en otro nido. Ya sabéis que hay aves que las ponen en los árboles y hay otros que los ponen en el suelo, ¿no? Pues esta cayó dentro de uno de sus nidos buenos. Así que llegó la madre, pasamos la diapositiva, y dijo, pues mira, tengo un huevo más, lo voy a incubar como si fuera mío. No va a pasar nada, aquí nadie se va a enterar de nada, así que lo incuba durante todos los días, le pone su calorcito y espera pacientemente hasta que los huevos eclosionan. Cuando eclosionan los huevos, pues claro, todos son relativamente iguales, menos uno. El que es distinto, tenía otras inquietudes, y en esas inquietudes les dice, oye, ¿cuándo vamos a volar? Y las otras aves, las gallinas, le van a decir, no, si nosotros no volamos. ¿Cómo que no volamos? Si las alas que tenemos, bueno, pero estas alas no sirven para volar, sirven para desplazarnos un poquito, pero no para volar. Así que fue a hablar con la madre, y la madre le dijo, no, si nosotros no volamos. Nadie de los que yo conozco, tanto mi madre, mi padre, mi abuelo, nadie ha volado, así que nosotros no volamos. Así que al final el pato se acabó creyendo esa realidad. Dijo, bueno, pues entonces yo me he equivocado, esa inquietud que tengo personal, pues se queda conmigo. Así que el pato renunció a volar. Vale, es una historia, dices, bueno, Luis, que sencillita, ¿no? Pero esta historia puede reflejar mucho de lo que nosotros somos. No llegamos a creer lo que somos o dónde podemos llegar o lo que podemos llegar a ser. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis dicho, no, yo no puedo hacer esto, no, yo soy incapaz de sacarme el carnet de conducir, soy incapaz de aprobar un examen, yo no sirvo para estudiar, yo no conseguiré nunca pareja, no merezco que me amen. ¿Habéis tenido algún pensamiento de este tipo? ¿Os habéis mandado alguna vez este tipo de mensaje? No, mira, yo es que para hablar mejor no. Yo no, para hablar, pues no, ¿verdad? ¿Cuántas veces, vamos a hacer una prueba práctica porque me da la sensación de que estoy hablando demasiado, y aunque las caras no las distingo porque no tengo las gafas, pero me gustaría que interaccionásemos un poco, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros ha tenido un pensamiento de yo no soy capaz de hacer esto? Levantad la mano. ¿Habéis ido al psicólogo? Vale, no os preocupéis, no pasa nada. Es normal. Tener pensamientos que a veces nos limiten es normal. Ahora, ¿cuándo hay que preocuparse? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuándo hay que preocuparse? Pues cuando las creencias son limitantes, ¿vale? Cuando esa creencia impide que tú puedas avanzar en la vida. Yo, por mi contexto, por la educación que he recibido, por la situación en la que se encontraban mis padres, digamos que yo no he tenido la mejor educación como para no tener pensamientos de ese tipo, sino más bien eran siempre pensamientos limitantes, siempre complejos, y complejos de acomplejado, no pensamientos complejos. Entonces, claro, cuando llega la adolescencia, sobre todo, pues te vas a los extremos, ¿no? O eres un niño muy retraído, tímido y acomplejado, o te vas a soy capaz de hacer lo que sea, me atrevo con todo y soy invencible, ¿vale? Lo del constructo que os decía anteriormente. ¿Pero qué es una creencia limitante? Bueno, en primer lugar, son ideas o preconceptos que creemos sobre nosotros y nos limitan en el desarrollo de la vida. No soy capaz de hacer esto, por lo tanto, no lo voy a hacer. Recuerdo la primera vez que me dijeron en la iglesia, cuando empecé a ir, ¿podrías dar un pensamiento en una reunión de oración? Y yo dije, ¿qué? Notas por aquí, mis inseguridades salían, no puede ser, no soy capaz, que lo haga otro. Una creencia limitante.
Pero además esas creencias limitantes nos condicionan hasta tal punto de que no solo no soy capaz de hacerlo, sino que es que además me voy un paso atrás porque nunca me veré en medio de esa tesitura. Nunca me veré predicando, nunca me veré haciendo algo que me rompa esta seguridad, esta zona de confort. Entonces empiezas a dejar de tener iniciativas, empiezas a dejar de tener sueños, empiezas a dejar de ser visionario en las cosas, empiezas a dejar de tener una visión o una mentalidad emprendedora, entonces empiezas a retraerte, a esconderte, y aquí me siento seguro. Hasta incluso en una relación, puedes decir, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Por lo tanto, una creencia limitante es lo que es real para ti, es real en sus consecuencias. Os lo aseguro. Si tú crees que eres una persona tonta, permitidme esta palabra, si crees que eres una persona tonta, te mostrarás como una persona tonta. Si tú crees que no vales, en tus relaciones mostrarás que tú no vales. Lo que es real para ti es real en sus consecuencias. Ahora, dices, bueno, hay estudios, y me gusta porque la psicología a veces pone palabras, o sea, coge cosas de la Biblia, pero le cambia el vocabulario. Pero, por ejemplo, a esto le llama muchas veces profecía de autocumplimiento. Si tú a tu hijo o a una persona le dices, eres tonto, no vales, es que siempre eres igual, o una de dos, o se lo acaba creyendo y acaba siendo esa persona tal cual como le has dicho que eres, o acaba diciendo, para allá, eso no soy yo. Y le llama profecía de autocumplimiento a algo que simplemente es repetir un mensaje negativo. Pues bien, aquí nos encontramos con las creencias limitantes. ¿Algunos pensáis que en la Biblia alguien ha tenido creencias limitantes? Os aseguro que hay varios personajes muy interesantes. Así que el primer personaje de ellos, del que yo os quiero hablar, es de Moisés. No sé si ya habíais pensado en él, pero no voy a empezar leyendo en Éxodo, sino que voy a empezar leyendo en el libro de Hechos, porque me gusta la narrativa que coge Esteban a la hora de hablar de Moisés. Porque la narrativa que tiene Moisés cuando está hablando con Dios en el libro de Éxodo no es la misma narrativa que coge Esteban hablando de él. ¿Vale? Es interesante. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 20 en adelante, dice, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre y al quedar abandonado, ya sabéis que en aquella época hubo un genocidio, los israelitas, los hebreos estaban creciendo cada vez más, los egipcios empezaban a preocuparse, porque claro, estos crecen y crecen en número y nosotros no podemos contener a lo mejor a un grupo muy grande donde si se rebelan pueden apoderarse o adueñarse de cierto territorio. Así que lo que deciden es hacer un genocidio matando a los niños, ¿vale? Entonces, por eso aquí, al quedar abandonado, es porque al final su madre lo puso en una pequeña canoa y lo dejó en el Nilo, ¿vale? Y entonces ahí aparece luego la hija de Faraón, que lo recoge y lo cuida. Y lo cuida precisamente la madre de Moisés. Y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Recordad bien esta frase. Fue poderoso en palabra y obra. Cuando cumplió los 40 años, Moisés tuvo el deseo de visitar a sus hermanos israelitas y al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. ¿Veis la diferencia de expectativas? Moisés, he sido rescatado del agua, tengo un final distinto a los de mi generación, he sido educado, he
no simplemente educado, sino que además estoy en una posición de cierta influencia. Sin embargo, nadie le sigue. Así que Moisés, sorprendido, sorprendió a todos los israelitas que estaban peleando y trató de reconciliarlos, diciéndoles: vosotros sois hermanos, ¿por qué queréis haceros daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó huyó a Madián, y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. ¿Vale? Este es el relato que hace Esteban, un relato que creo que es bastante interesante, porque es muy distinto al relato que hace Moisés de sí mismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque vamos a ver la primera creencia que nos limita en la vida. Y es la creencia de merecimiento. Yo no merezco las cosas. Normalmente este tipo de creencias, al igual que las otras que vamos a estar mirando, normalmente surgen en nuestra edad temprana, ¿vale? Durante la infancia. Durante la infancia, pues los mensajes que nos van diciendo, la educación que vamos recibiendo, si es más positiva o es más negativa, van colocándote en si tú eres merecedor o no eres merecedor de las cosas. Pueden ser que también tengas experiencias traumáticas, experiencias muy duras, donde a lo mejor has tenido un embarazo, has caído en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, en cualquiera de las cosas, ¿no? Y digas: no, yo no lo merezco. Yo no merezco ser objeto del amor. Yo no soy merecedor de que me pasen cosas buenas. Si el sentimiento de culpa te empuja a todo esto, tienes que revisar si realmente es una culpa falsa lo que te está empujando. Porque muchas veces hay culpa falsa. Y la culpa falsa hay que discriminarla de la culpa real. La culpa real te tiene que llevar al arrepentimiento. Pero la culpa falsa lo único que te hace es limitar tu vida. Si te está limitando y es algo que tú puedes arreglar, arréglalo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que dice Moisés en el libro de Éxodo? ¿No? Porque ya sabes, bueno, os pongo otra vez en el contexto. Nos encontramos Moisés exiliado, han pasado 40 años, él está trabajando cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y aparece una zarza ardiendo que no se consume. Él se acerca y al acercarse Dios le habla. Le dice: quítate el calzado porque esto es tierra santa. Tengo una misión para ti. Vas a ir a sacar a mi pueblo de Egipto, que he escuchado su dolor, he escuchado su aflicción y hay que liberarlo de allí. ¿Y qué es lo que hace Moisés? La primera de las excusas que pone para no salir, no sé si no salir de su zona de confort, pero su creencia limitante hacia él es: ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón? ¿Quién soy yo? Si yo pensaba que era alguien importante y resulta que nadie me ha reconocido como tal, ¿quién soy yo para presentarme delante de Faraón y sacar al pueblo de Egipto para que te adoren a ti? Y esa creencia limitante llevó a Moisés a decir, no a presentar solo una excusa, vamos a ver varias más, ¿no? A decir: no, es que yo no lo merezco. Es que, mira, tal y como va mi vida, mejor déjame. Coge a otro. Normalmente, ese sentimiento de culpa, a lo mejor de haber matado al egipcio, además dice la Biblia, es increíble, porque dice que de Moisés fue el hombre más manso, más humilde que hubo en la tierra. Y algunos dicen: bueno, pues tan manso no sería si cogió y mató a un egipcio, ¿no? Y intentó establecer ahí su propia justicia. Bueno, si leemos el texto detenidamente, no fue un acto sin premeditar ni pensado y sin pensar, sino que nos va a decir el texto que miró alrededor y viendo que no había nadie, actuó. Es interesante porque Moisés era una persona tremendamente
¿cómo diría yo?, equilibrada, ¿vale? No voy a precipitarme, no voy a hacer algo sin pensarlo, sino él vio lo que estaba pasando, él pensó, yo voy a liberar a mi pueblo, yo voy a ser la herramienta que Dios quiere y que Dios necesita para hacer esto, y actuó. Y lo enterró pensando que no había nadie que lo veía, y sin embargo sí que se supo, ¿no? Se supo el delito que había hecho. Quizás el sentimiento de culpa, quizás el hecho de que yo no merezco que Dios me llame, es lo que llevó a Moisés a decir esto. Pero mirad cómo Dios trabaja con las personas, cómo trabaja con cada uno de nosotros. Versículo siguiente: pero yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En el Antiguo Testamento no solo a Moisés le dice yo estaré contigo. En el libro de Josué, en el versículo 9 del capítulo 1: no temas ni te acobardes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Es interesante, ¿no? Porque además ese es un versículo además que anticipa, ¿no?, esa presencia de Dios en la vida de cada uno de los creyentes. Yo estaré contigo. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, bueno, vemos como Dios está, ¿no?, en el Antiguo Testamento de forma intermitente, pero Dios está presente. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos en el Evangelio de Mateo recogiendo la profecía de Isaías: yo os daré un niño y ese niño será llamado... Espero la respuesta. ¿Cómo será llamado ese niño? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Crees que no lo mereces? Dios ha venido a hacerse presente en tu vida. Permitidme este ejemplo que, aunque cogedlo con pinzas, pero me gusta mucho por lo que simboliza. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Estás triste o lo que sea, viene el perro, se pone encima tuyo. Bueno, al menos los que yo he visto, y los que yo he tenido, el perro no te juzga. ¿Qué te pasa? Yo estoy contigo. Se pone encima tuyo, tú lo acaricias, el perro te mira. O sea, da igual lo que hayas hecho, yo estoy contigo. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le dice a Moisés? No te preocupes, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y te daré una señal. O sea, no te voy a dejar en una idea, en simplemente cambia un concepto en tu cabeza. No, yo estaré contigo. Y es más, Jesús va a decir: yo estaré con vosotros todos los días, hasta que vuelva. Y no solo eso, sino que además, y cuando yo me vaya, enviaré a vosotros el Consolador. Y estará con vosotros. Y ya no es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Si pensáis que no merecéis el amor de Dios, os equivocáis. Creencia falsa, creencia limitante. No es así. Dios entregó lo que más amaba para conseguir lo que más amaba. Así que si es una de nuestras creencias, yo no lo merezco, yo no merezco que me pasen cosas buenas, yo no merezco que me amen, yo no merezco progresar en la vida, error. Hay que quitarlo. Dios está con vosotros y os va a acompañar en ese proceso hasta conseguir cosas mucho mejores. Vamos a ver la segunda creencia limitante, que la segunda creencia tiene que ver con las posibilidades. La excusa que pone Moisés en el siguiente capítulo: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? A ver, si antes no te creíamos, ahora ¿qué te da derecho a decir que tienes posibilidades entre nosotros? O sea, Moisés pensaba. Y pensaba en, vamos a ver, si yo tengo una misión que tú me estás dando, donde ya me has dicho que merezco esta misión, pero que además ahora me voy a encontrar con personas que me van a decir, no, tú no tienes posibilidades ninguna. Si antes eras el hijo del faraón, ahora ya no lo eres. Además, eres un expatriado. Es más, tienes un delito pendiente por ahí, o sea, Moisés pensó,
qué incidencia o qué posibilidad hay para que no me escojan. O sea, si nosotros miramos las posibilidades que tenemos en la vida, a veces podemos pensar, bueno, es que soy extranjero, bueno, es que no tengo estudios, bueno, es que no tengo dinero, bueno, es que yo vengo de una familia donde no me ha dado recursos, ¿no? Es que no tengo posibilidades. Yo dejé de estudiar a los 16 años y me puse a trabajar. Yo se ha anticipado un poco mi situación en la infancia. Fue difícil, vivía en un entorno muy desestructurado y dentro de las posibilidades que tenía, pues lo primero era trabajar porque había necesidad de dinero. Pero esa necesidad cubría una parte, pero no cubría las mías. Entonces yo miraba hacia el futuro y decía, Luis, lo único que te espera en la vida son empleos con poco dinero, o sea, mal pagados, mucho trabajo, poca efectividad, ¿no? Poca visión, o sea, digamos que ibas a estar en un entorno precario siempre. Y pensaba, no puede ser, yo no quiero arrastrar el pasado de mis padres, yo no quiero ser lo mismo que han sido ellos. Esto hay que cambiarlo. ¿Dónde están las posibilidades? Bueno, cuando pensamos en posibilidades, a Moisés se le planteaba una, y es, vamos a tratar de posibilidades con respecto al pueblo. Hay que sacarlo de Egipto. Y es más, tú vas a ser la persona que lo va a dirigir. Nuevas posibilidades. Yo recuerdo que en esas posibilidades pensaba, estás trabajando aquí, no te gusta, no te pagan bien, trabajas mucho, busca otro hasta que te permita mejorar. Y así iba mejorando, y poco a poco vas cambiando, vas teniendo nuevas posibilidades y empiezas también a formarte, empiezas a cambiar las cosas. Mira, voy a contar una cosa también personal, pero resulta que, bueno, mi mujer, Miriam, tiene fibromialgia, y una de las cosas es que el estrés agudiza esa enfermedad. Dolor articular, muscular, cansancio, fatiga extrema. Es una cosa, no sé si conocéis un poco esa enfermedad. Es uno de los causantes de esta enfermedad, normalmente es el estrés. Vivimos en una sociedad muy estresante, todo es estrés, todo es correr de un lado para otro. Entonces, hace unos años decidimos, bueno, ¿qué posibilidades tenemos delante? Bueno, pues una de ellas es, vamos a cambiar este puesto de trabajo por uno que no sea con tanta responsabilidad y que te permita no vivir la tensión ni el estrés. Así que una de las vías por las que pensamos hacer fue estudiar. Así que empezó a sacarse un grado, ya llevamos 4 años, Miriam, y los que quedan por delante, ¿no? Empezamos a trazar un plan de posibilidades, porque es posible cambiar, es posible recoger nuevas oportunidades. Moisés se encontró con una nueva posibilidad. Cuando nosotros hablamos de posibilidades, normalmente nos referimos siempre a recursos económicos. No podemos hacer esto porque nos falta personal, no podemos hacer esto otro porque nos falta recursos. Siempre hay algo que falta. Pero Dios, me gusta el nombre, uno de los nombres que salen en el Antiguo Testamento, que es Jehová Jireh, Dios provee. Y Él es el encargado de proveer. Y nosotros tenemos que tener la confianza y activar nuestra fe hasta el punto de saber que Dios va a proveer. Así que le dice a Moisés, nada externo a Él, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés va a decir, una vara. Pues muy bien, tírala. Y se convierte en una serpiente. Cuando conocéis un poco la historia, se convierte en una serpiente. Moisés la coge por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Pero no solo es eso, mete tu mano en el costado. Dice, está limpia, la saca llena de lepra. La vuelve a meter
y la vuelve a sacar limpia. O sea, Dios da oportunidades. ¿Qué tienes en tu mano? Y a veces no hay que pensar en, si tuviera un trabajo mejor haría esto. No, a veces puede ser qué tienes en tu mano para poder mejorar. Y eso que tienes en tu mano es el inicio del cambio, para optar para otra cosa mucho mejor. Por lo tanto, pensemos, si crees que no tienes posibilidades, piensa qué Dios ha puesto en tu mano. ¿Entendedme, la metáfora? Dios nos muestra un camino lleno de posibilidades con respecto al amor, con respecto al perdón, con respecto a la reconciliación y con respecto a una nueva vida. Hay posibilidades. Y la última creencia, que esta yo creo que es la más común, y la más limitante de todas, es creencias limitantes de capacidades. Moisés, vamos a escucharlo otra vez, que aunque Moisés yo creo que refleja un poco lo que nosotros siempre expresamos hacia adentro. Señor, nunca me he distinguido por la facilidad de palabra, objetó Moisés. Esto no es algo que haya comenzado ni ayer ni antes de ayer, ni hoy que te diriges a tu siervo. Francamente, me cuesta mucho hablar. ¿Recordáis lo que dice Esteban de él? Poderoso en palabra y en obra. ¿Qué dice Moisés de sí mismo? No sé hablar, y tú lo sabes. Esto no me ha pasado ayer, ni anteayer, ni ahora mismo, que estoy delante tuyo. Esto es algo que yo ya llevo arrastrando mucho tiempo. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos habilitados o capaces de hacer algo porque no tengo formación, porque siempre hay alguien mejor, porque al final soy poquita cosa? Y es interesante porque la contestación que Dios da en cada uno de esos momentos donde Moisés ha objetado algo a Dios, Dios le vuelve a dar la garantía de que su obra va a seguir adelante, de que aquello que empezó en cada uno de nosotros va a seguir adelante, que su propósito es terminar de esculpir la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. No va a dejar de seguir trabajando en tu vida. Y le dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Quién te ha hecho a ti? ¿Quién te ha hecho tal y como eres? ¿Tú crees que yo estaba alejado de ti cuando te rechazaron? ¿Tú crees que yo estaba alejado de ti cuando el faraón dictaminó exterminar a todos los bebés de tu generación? Dios te ha dado nuevas posibilidades y te ha capacitado para ello. Si te llama, te capacita. Y todos somos llamados a esto. Somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio. Yo he sido el que he creado la boca. No te menosprecies. Yo te he creado. Y le va a decir, y me gusta esto porque muchas veces nosotros nos ponemos en la tesitura, ¿no?, de cuestionar a Dios. ¿Acaso no soy yo el Señor? Tú tienes otra opinión, pero ¿acaso no soy yo el Señor? Yo soy Dios y tú eres hombre. Y me gusta cómo poner las cosas en su sitio, porque recuerdo hace 3 semanas aproximadamente que vine con Miriam, vinimos de visita. Víctor creo que fue el que predicó, y él le cuestionó en un momento determinado de su vida, le cuestionó a Dios: te sirvo, doy todo lo que tengo, mi tiempo, mi profesionalidad, mi dinero, y ahora resulta que no tengo dinero, ¿no? Y le cuestiona a Dios: ¿dónde está tu provisión? Y luego él cuenta, ¿no?, cómo Dios resuelve todo eso, y él, Víctor, se tiene que comer sus propias palabras. Pero la experiencia de Víctor no solo es suya, es la de muchos, y en especial también la mía, que yo en ocasiones me he presentado como el hermano mayor del hijo pródigo y le he dicho a Dios: te he servido siempre, te he obedecido, he hecho aquello que tú esperabas de mí, y ni siquiera has hecho fiesta para mí.
Y el padre le dice: hijo mío, todo lo mío es tuyo. Que lo disfrute o no lo disfrute no depende de si el padre o no me lo da, sino si yo se lo pido. Y en ese momento es el propio Dios que le dice: yo soy el Señor, yo soy Dios, déjame ser Dios. Tú sé lo que tienes que ser, que yo voy a estar contigo y otra vez voy a abrir posibilidades dentro de ti. Por lo tanto, ya como conclusión, vamos, ¿qué eres? ¿Gallina o pato? Mirad, hasta hace poco, en el 2005, la abeja es un insecto que la ciencia aeronáutica no comprendía cómo era capaz de volar. No lo comprendía. Vamos a ver, rompe todas las leyes de la aerodinámica. ¿Cómo es posible que la abeja vuele? En el 2005-2006, la ciencia no daba respuesta a esa pregunta. Si os fijáis, la abeja es bastante gruesecita, tiene alas muy cortitas y rompe la norma. Sin embargo, ¿sabéis qué? La abeja vuela. A la abeja nadie le dijo: no, tú no puedes volar, tú tienes un cuerpo muy grande, tú tienes unas alas muy pequeñas. Nadie le dijo eso. Y la abeja vuela. La vuela. No se entraba lejos. Vuela. Yo he sido muchos años gallina o pollo. Sin embargo, somos llamados a ser patos. Tenemos posibilidades abiertas. Tenemos creencias que tenemos que cuestionar. Tenemos que valorarlas y decir: no, Dios está conmigo. Dios está presente. Y Dios me va a capacitar para aquello que me ha destinado. Espero y deseo que el Señor os bendiga, que nos ayude a todos juntos a cambiar esa creencia limitante, si es una creencia limitante, o a reafirmarte en aquellas creencias que te hacen llevar una vida que te hace progresar. Y para concluir el último versículo: nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios nos da. Que el Señor lo bendiga.